Estamos ya en el momento de iniciarnos en la reflexión que hemos venido tratando en el tema 3. Pero ahora nos toca evaluar un poco desde el Evangelio. El Espíritu Santo sana la esclerosis eclesial. Hemos visto que el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos compartido nos recuerda que en la fiesta de las semanas, o sea Pentecostés, que celebraban los judíos a los 50 días de la Pascua, se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, animados por el cobijo y la oración de María, en cumplimiento de las profecías antiguas y de la palabra de Jesús, que había prometido esa presencia del Espíritu Santo. Gracias a esa acción del Espíritu Santo, los apóstoles perdieron el temor y, encabezados por Pedro, comenzaron con valentía el anuncio de la resurrección del que había sido crucificado. A nivel personal, pues el Espíritu Santo los llena y les da valentía para ser testigos del amor de Dios. Con palabra del Papa Francisco, el Espíritu Santo crea en los discípulos un corazón nuevo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? El relato presenta la venida del Espíritu Santo con 3 elementos: el viento, las lenguas de fuego y la presencia del Espíritu. Se trata de 3 elementos por medio de los cuales Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Lo primero es el viento. Representa la presencia del Espíritu que viene de Dios. Es el aliento divino que crea y renueva la faz de la tierra. Esto lo dio el Salmo 140, verso 30. Las lenguas de fuego complementan la idea de la presencia divina. Moisés oyó la voz del Señor que le hablaba desde la zarza ardiente, pero el fuego indica la capacidad de Dios para transformar al individuo que ha sido elegido. Por ejemplo, Isaías es transformado en profeta solo después de que la brasa del fuego tomada del altar tocó sus labios. Así, por medio del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, los discípulos han sido transformados en testigos valientes, apóstoles decididos, capaces de hablar diversas lenguas y hacer comprensible el mensaje de Dios al mundo. El objetivo no es que hablen en lenguas. El don de las lenguas significa que les da capacidad de hablar de Dios de una forma nueva, como lo había hecho Jesús. Parece que Lucas tiene en mente el relato de la construcción de la Torre de Babel. Ahora, en cambio, la diversidad de lenguas no impide que todos al escuchar entiendan y nos hagamos un solo pueblo, es decir, la universalidad del testimonio de Cristo resucitado. Las lenguas de fuego también significan que el Espíritu tiene un solo origen y a la vez es un don específico para cada uno de los creyentes que forman la comunidad. Ahora bien, el Espíritu, pues la novedad del Espíritu es crear un pueblo nuevo. En las catequesis del Papa Francisco sobre Pentecostés, el 31 de mayo del 2020, se nos habla del nuevo pueblo en que el Espíritu desde la diversidad crea la unidad, reúne en armonía y comprensión. El mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y unido, la Iglesia Universal.
Es la misma acción del Paráclito, dijo el Papa Francisco, que en primer lugar con imaginación e imprevisibilidad crea la diversidad. En todas las épocas, en efecto, hace que florezcan carismas nuevos y variados. Y al mismo tiempo, agregó el pontífice, es el mismo Espíritu quien realiza la unidad, junta, reúne, recompone la armonía, de tal manera que se dé la unidad verdadera, aquella según Dios que no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. Para que todo esto se realice, subraya el Papa, es bueno que nos ayudemos a evitar dos tentaciones frecuentes. La primera es buscar la diversidad sin unidad y la segunda es la de buscar la unidad sin diversidad. Por ello, nuestra oración al Espíritu Santo, alentó el Papa, consiste entonces en pedir la gracia de aceptar su unidad, de trabajar por la unidad entre todos, de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidias que envenenan, y también pedir un corazón que sienta a la Iglesia como Madre nuestra y casa nuestra. Nuestra oración al Espíritu Santo consiste entonces en pedir la gracia de aceptar su unidad, una mirada que abraza y ama más allá de las preferencias personales, a su iglesia, nuestra iglesia, de trabajar por la unidad entre todos, de desterrar pues todo lo que hace daño. Luego tener en consideración la comunión entre hombres y mujeres en la iglesia. Esto significará pedir un corazón que sienta la iglesia madre y nuestra y casa nuestra, la casa pues acogedora y abierta en la que se comparte la alegría multiforme del Espíritu Santo. Lo dijo el Papa en la homilía de Pentecostés del 4 de junio del 2017. Por tanto, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés tiene ese gran significado que hemos venido reflexionando. ¿Qué nos queda? Pues nos queda abrirnos a esta presencia amorosa del Espíritu Santo. Son varias cosas que hemos visto en los Hechos de los Apóstoles. Una, que en realidad Jesucristo resucitado, glorioso, es el que lleva a la iglesia. Y el Espíritu Santo prometido es el que va empujando la tarea misionera de la iglesia. Por ello, hemos de orar porque el Espíritu de Dios siga llevando la iglesia a donde Jesús quiere. Entonces, una invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para ir entrando en esta dinámica del conocimiento de la persona de Cristo y del don del Espíritu Santo. Bien, pues siempre en esta misma visión está el tema o taller en el cuarto tema. Ahí lo que se trata es de hacer un discernimiento, y esto se hace a la luz del Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión. Se toma un texto de Efesios 5, 15 al 17, en el que dice: pongan pues atención en comportarse no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente, porque corren malos tiempos. Por lo mismo no sean irreflexivos, antes bien traten de discernir cuál es la voluntad del Señor. Entonces lo primero que se plantea es cómo hacer un discernimiento. El manual nos ofrece algunas explicaciones.
Dice, vamos a hablar de discernimiento, pero para entender con facilidad vamos a comenzar cerniendo. Lo primero que necesitamos para cernir es tener pues un sedazo. Normalmente eso se hace en la albañilería, ¿no? Cuando tienen que hacer un cernido, es decir, pasar la arena en un cernidor para que las piedras grandes pues queden en el sedazo y lo fino pues quede para lo que va a servir. Ahora bien, a eso pues el albañil con su sedazo ha hecho pues un discernimiento. Y también lo podemos ver en la cocina de casa. La mamá quiere hacer un rico pastel, lo tiene todo preparado, también la harina, pero antes de utilizar la harina agarra su sedazo y a la fuerza de moverlo hace que la harina buena caiga en los agujeritos y que lo que no vale se quede arriba para tirarla. También la mamá ha hecho un discernimiento. Tanto el albañil como ella ha logrado separar lo que sí vale de lo que no vale. Pero ambos han tenido que hacer 4 cosas. Primero, traer el sedazo. El 2, poner en el sedazo la arena o la harina. 3, mover con estilo, con movimiento el sedazo. 4, botar lo que se quedó dentro porque no valía y así poder seguir cerniendo. ¿Y cómo funciona el sedazo? Solo funciona si yo lo muevo. Y lo muevo además con estilo. El sedazo sin que nadie lo mueva no sirve para nada, pero el sedazo para que sirva debe tener una malla. Sin malla un sedazo no serviría para nada. Con una malla tan tupida que no puede pasar nada, no serviría para nada. Y con una malla de agujeros grandes tampoco serviría. Todo pasaría. Retenemos por tanto el sedazo y su malla como sus agujeritos ajustados. Pero, ¿y si no hay quien lo mueva? Ahí se queda de adorno y no servirá nunca. ¿Lo tenemos entendido? Pues vamos adelante. Así pues, ya en el punto 2, ya se coloca la palabra discernimiento. Ya en la fase del sínodo diocesano, y en la preparación de este sínodo, se nos dice una y otra vez que para hacer un buen sínodo, tenemos que hacer un buen discernimiento. Nos toca preparar lo que sí vale de lo que no vale. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un buen sedazo, donde quepa todo lo que hacemos bien o mal, como iglesia, y todo lo que dejamos de hacer y tendríamos que hacer. Lo comenzamos haciendo de nuestra propia parroquia, movimiento. Para no dejarnos nada sin echar, es por eso que estamos haciendo la preparación y tendremos luego también nuestro tiempo de escuchar para que no se quede nada fuera de lo que veamos los que estamos dentro y los que vean también desde fuera. ¿Y qué malla tendrá nuestro sedazo? La malla es el Evangelio de Jesús, vivido en este tiempo en el que estamos, el Evangelio al que tenemos que volver quitándole todo el polvo que se le ha ido pegando a través de largo tiempo de iglesia. Es que tenemos que poner como malla del sedazo. Al poner esta malla para saber lo que nos vale y lo que no nos vale, está ayudando un montón el Papa Francisco. Él nos quiere ayudar a poner la malla de un evangelio sin glosa.
lo que significa un evangelio sin domesticarlo. ¿Y quién mueve el cedazo? ¿Lo movemos nosotros? Sí, ¿no? Lo movemos nosotros, pero a la vez nosotros somos movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la movida. Si en el Espíritu Santo no habría sínodo, porque nadie movería el cedazo. Por tanto, ya tenemos los elementos para hacer este discernimiento. Manos a la obra. Desde ya tenemos que comenzar a llenar el cedazo, y para llenarlo bien tenemos que saber cuál es nuestra misión como iglesia, cuál es nuestro quehacer pastoral. Vamos con otro ejemplo que nos puede ayudar. Podemos comparar la misión de la iglesia con una mesa con 4 patas. Ponemos nombre a estas 4 patas. ¿Cuáles son? La primera pata que ponen es la comunión. No cada uno por su cuenta. Diversidad sí, pero en armonía. Unidad que no es uniformidad, y diversidad que no es dispersión. El rostro externo de la comunión pues es la participación. 2, o la B, transmisión de la fe. Primer anuncio, catequesis, formación y misión. 3, celebración de la fe a través de los sacramentos, sacramentales, piedad popular. 4, ejercicio de la caridad y promoción de la justicia, la que el Papa Francisco llama la dimensión social de la evangelización. Lo primero que tendremos que discernir es si estas 4 patas son de la misma medida. Y por eso la mesa está perfectamente apoyada y estable. O si de estas 4 patas una mide 2 metros, otra no llega a 1, otra se queda solo en un medio metro y la otra llega a 10 centímetros. Una mesa con esta diferencia de patas no serviría para la mesa, sino para echarla de leña al fuego. Ya nos damos cuenta de que va a ser de mucho bueno y menos bueno lo que tenemos que ir poniendo en el cedazo. Tenemos que poner la realidad verdadera de nuestra parroquia, de nuestro movimiento o comunidad, para poner después la realidad verdadera de toda la arquidiócesis. Y con la moción del Espíritu Santo, ponernos a discernir sin miedo. Él hará lo que sí cuela por la malla del Evangelio y lo que no cuela. Lo bueno que cuele será la semilla de la renovación en el Espíritu, y lo malo, lo que no cuele por el Evangelio, tendremos pues que botarlo. El discernimiento pues es tarea de todos. Por eso hacemos el sínodo, es decir, caminamos juntos, donde ninguno es secundario. El discernimiento nos va a pedir que hablemos con valentía, que escuchemos con humildad. Nos va a pedir también que no nos quedemos escuchándolos los de siempre, que salgamos de nuestras sacristías, de nuestros templos y de nuestras salas de reuniones y escuchemos a todos los que podamos, especialmente a los empobrecidos, descartados y excluidos, que son los preferidos del Señor. Nos va a pedir también que seamos sinceros para ver cómo están las 4 patas de nuestra mesa, las 4 grandes canales de nuestra misión y la responsabilidad que cada uno tenemos en ello. La tarea de la iglesia es de todos, pero las funciones son diversas. Y son todas dentro del templo, donde hasta nos peleamos por hacerlas.
sino también fuera del templo en el mundo, cuya transformación desde los valores del Evangelio es la finalidad de todo, es decir, ir construyendo en él el reino de Dios. Qué gran función, pues, la de los laicos en el mundo, la cuarta pata de la mesa. El discernimiento nos pide a todos oración, porque debemos tener los ojos despiertos y los oídos abiertos para poder escuchar lo que el Espíritu dice hoy a nuestra iglesia. Y la escucha del Espíritu requiere que todos abramos los oídos de nuestro corazón. Del misionero, dice el Papa Francisco, que sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y el discernimiento de los senderos del Espíritu. Difícilmente se dará este crecimiento si dejamos a un lado la oración silenciosa en la que su voz respira con más potencia. Discernimiento y oración pues son inseparables. El repaso que estamos haciendo de las iglesias apostólicas, desde los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, son un testimonio del discernimiento desde el Espíritu, las difíciles y novedosas situaciones que se dieron en la iglesia primitiva. Fue el Espíritu que abrió el camino de la salida, la entrada de los paganos, mirada desde los ojos judíos, que era una mirada desestabilizadora. Pero los apóstoles fueron llamados así, testigos hasta los confines de la tierra. No discernir desde el Espíritu supone encerrar a la iglesia y atar su misión. Por tanto, lo que nos va pidiendo es que en el discernimiento venga este espíritu de valentía. No es un espíritu de timidez, sino de valentía, porque no queremos el estancamiento infecundo de la iglesia, y solamente viviendo en el Espíritu Santo somos guiados por él, provocados para la misión. Quizá lo que hay que acentuar es un poco preguntarnos que si nos quedó claro qué significa el discernimiento en el camino sinodal y el sínodo mismo. El discernimiento lo tenemos que hacer pues entre nosotros. ¿Qué actitudes personales y grupos son los más importantes para que no sea una discusión, sino un discernimiento en el Espíritu? ¿Qué supone este discernimiento? El discernimiento, hemos dicho, es inseparable de la oración. Y luego el discernimiento supone mucha sinceridad. Nos asusta ver las cosas como están, y si nos asusta, pues no podemos quedarnos tranquilos. Así que con esta reflexión, pues ya del discernimiento vamos entrando para poder ir en las comunidades, en los grupos, tratando los temas y de esta manera sabernos escuchar y ponernos de común acuerdo haciendo un sano discernimiento. Les agradezco su atención y de hoy en 8, si Dios lo permite, ya hablaremos del segundo día del discernimiento.